Déjenme comenzar la grabación. Y pues, como les comento, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver esta parte de la hidrodinámica. Ya como les dije, también les coloqué la guía de estudio para que puedan ustedes checar. Esta es la guía de estudio que viene aquí pues con varias ilustraciones. Y pues vienen todos los temas que hemos estado checando, qué es un fluido, cuáles son los niveles de descripción del fenómeno de transporte, cuál es el efecto y los ejemplos de cada uno, qué es un sistema de referencias, que ya vimos que es como la parte donde vamos a mirar un fenómeno, qué es una fuerza y va a ser todo aquello que va a realizar un cambio en un sistema. Y pues nos dice, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio del momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. ¿Por qué decimos que es un vector? Porque te va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. También, ¿cuáles son los tipos de esfuerzo que tenemos? Que recuerden que son 6. Tenemos tracción, compresión, flexión, torsión, corte o cizalladura y pandeo. Y también, pues, ¿qué es la presión? Acuérdense que tenemos dos tipos de presiones, que es relativa y absoluta, o lo que sería manométrica, que es también la relativa, y pues cada una dependerá de dónde toma su cero. Cuando es el cero absoluto o el vacío absoluto, pues va a ser la presión absoluta, mientras que si su cero es la presión atmosférica, pues tendremos la presión relativa o manométrica. Y por lo tanto, cualquier presión por debajo de la atmosférica va a ser considerada como vacío. Aquí también tenemos definiciones de presión hidrostática e hidrodinámica, que pues cada una va a tener una definición distinta. Esto ahorita lo vamos a ver de todas formas a más grandes rasgos, pero ahorita nada más para mencionarles qué es lo que nos habla esto. Entonces nos dice también que es un vector, que es una escalar, que es una matriz, que es un tensor, cuáles son las partes de un vector, qué es el módulo, el sentido y la dirección, qué es un gradiente, qué es la divergencia y pues de dónde parte hacia dónde va, porque acuérdense, el gradiente es un vector que indica en qué dirección aumenta en mayor grado los valores de un campo o de una función, y es una operación en la que se obtiene una función vectorial a partir de una función escalar. Entonces, estas cosas es las que hay que acordarse, qué es lo de donde se parte y qué es lo que se obtiene, y pues así para el gradiente, divergencia y para el rotacional. Y pues esto ya lo estuvimos viendo la clase pasada, que es un fluido newtoniano, pues ya decíamos que es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante, y los fluidos newtonianos son uno de los tipos de fluidos más sencillos, pero existen otros que son los fluidos no newtonianos, que tienen varias clasificaciones. Están los plásticos ideales, los fluidos, los plásticos de Bingham, están los pseudoplásticos, entre otros tantos tipos de fluidos no newtonianos que vamos a encontrar. Aquí pues estamos viendo cómo cambia lo que sería este esfuerzo cortante contra la velocidad de deformación, y pues como decimos, los fluidos newtonianos tienen un comportamiento lineal, o sea que van a ser constantes, mientras que por los otros no. Aquí también tenemos cómo es la viscosidad contra el tiempo, que siempre en los newtonianos se va a conservar, mientras que pues en los no newtonianos habrá fluidos reopécticos y tixotrópicos, que los tixotrópicos van a disminuir su viscosidad con el tiempo, mientras que los reopécticos van a aumentar esa viscosidad con respecto al tiempo. Y pues aquí ya nos habla de todas las clasificaciones: plásticos perfectos, plásticos de Bingham, pseudoplásticos, dilatantes, pseudoplásticos y dilatantes, porque aquí hay cierta diferencia entre cada uno: materiales de Maxwell, fluidos de Oldroyd, materiales de Kelvin, plásticos, reopécticos y tixotrópicos, entre otras cosas. Pero esto, como les digo, no se enfoquen en ello. Simplemente se los puse para aclaraciones porque había esta duda de qué eran los fluidos no newtonianos. De fluidos no newtonianos no se enfoquen, solamente recuerden que es un fluido newtoniano y un no newtoniano, y con eso es suficiente. No tienen que aprenderse las definiciones de cada uno y sus clasificaciones. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es un fluido ideal? Recuerden que un fluido ideal
pues aquel que no es viscoso, que es estacionario, o sea, que no va a cambiar ciertas propiedades con respecto al tiempo, es incompresible y es irrotacional, por lo tanto no va a tener flujo turbulento. Un fluido real sí tiene flujo turbulento. Y pues ya vienen aquí las leyes de Newton. Entonces vamos ahorita a verlos más detenidamente, pero vamos a entrar primero con este tema de hidrodinámica, que vamos a hablar sobre el famoso número de Reynolds, que no sé si ya lo han escuchado ustedes. ¿Ya han escuchado sobre este famoso número de Reynolds? Como que me suena, pero no me acuerdo bien. Muy bien, Andrés me dice que sí, más o menos. Ahorita vamos a ver si sí, pero no saben qué es. Muy bien. Muy bien, pues, ¿para qué nos sirve el número de Reynolds? El número de Reynolds se va a utilizar en lo que es la hidrodinámica, que como su nombre nos dice, hidro, pues, es sobre agua, dinámica, movimiento. Entonces nos dice que es el agua en movimiento. Y nos dice que incluye el estudio de la dinámica de otros líquidos, no solamente del agua. Pero en un principio se empezó a hablar de la hidrodinámica. ¿Por qué? Porque las personas veían el movimiento de los ríos, veían que estos ríos pues hacían que se movieran otros objetos, los cuales pues empezaron a diseñar lo que eran las propelas para mover ciertos motores, bueno, motores entre comillas, porque pues eran muchas cosas que se usaban para generar movimiento de lo que serían piedras para poder hacer pulverización de ciertas semillas, de ciertos objetos, entre otras cosas. Entonces aquí ya tenemos la molienda. Y dice, para ello se consideran, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto de fluido. Pero aquí en la hidrodinámica hay un factor muy importante o un número muy importante que es un número dimensional que es llamado número de Reynolds, que considera una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas de viscosidad. ¿Qué quiere decir esto de fuerzas inerciales y fuerzas de viscosidad? Nosotros ya hemos hablado mucho de la viscosidad. Imagínense que aquí en este tubo pues está circulando un líquido con un perfil de velocidades, donde tenemos una velocidad máxima en el centro, que pues lo que me muestra es cómo se está desplazando ese líquido y cómo está perdiendo también velocidad en ciertos puntos. Entonces, cuando tenemos esos puntos de baja velocidad, van a ser, bueno, no objetivos, sino que van a ser consecuencia de lo que es las fuerzas de viscosidad. Entonces, el número de Reynolds nos dice qué tan comparables son esas fuerzas inerciales contra esas fuerzas de viscosidad. Entonces, aquí vamos a checar que entre mayor sea el número de Reynolds, va a ser un fluido que se lleva o se deja llevar más por las fuerzas inerciales que por las fuerzas de viscosidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que tanta importancia tiene la viscosidad para un fluido o qué tanto le impide su movimiento. Entonces, si vemos aquí, en el numerador, tenemos lo que son las fuerzas inerciales, pero ¿a qué corresponden esas fuerzas inerciales? Las fuerzas inerciales corresponden a lo que sería la densidad, lo que sería un diámetro y una velocidad. Pero, ¿qué es este diámetro que aquí nos muestra? Es el diámetro interno de la tubería. ¿Por qué? Nosotros tenemos ciertos principios donde al modificar el diámetro de la tubería tendremos una modificación de lo que es la velocidad. Y esto pues viene determinado por lo que sería la ecuación de Bernoulli,
y el principio de Bernoulli, que eso después lo veremos, no se preocupen ahorita, pero entonces la densidad, el diámetro de la tubería y la velocidad son los que representan las fuerzas inerciales, mientras que las fuerzas viscosas pues es representada solamente por la viscosidad dinámica. O también lo podemos tratar como la viscosidad cinemática, dependiendo de cómo estemos hablando. La viscosidad cinemática, recuerden que es igual a lo que sería la viscosidad dinámica entre la densidad. Por eso es que tenemos aquí la eliminación de esa densidad. Entonces, en sí, ¿qué nos dice el número de Reynolds? Nos dice qué tan rápido va a fluir ese fluido, valga la redundancia, con respecto a la fuerza viscosa que lo rige, o sea, su viscosidad. Entre más alto sea el Reynolds, mayor va a ser la velocidad y va a provocar eso turbulencias. Ejemplo, imagínense que ustedes van corriendo como con los niños, que de repente van corriendo muy rápido y se atraviesan con una piedrita y pues salen volando. Ahí ya se hizo el niño, pues creo que ahí ya quedó tirado, por lo menos. Y es lo mismo que va a suceder con los fluidos. Digamos que pues eso no tanto como una piedrita, pero puede haber muchas cosas que generen esas turbulencias, entonces el fluido se va a comportar de una forma que no es tan normal. Y a eso se le va a conocer como flujo turbulento. Y se acuerdan que les había dicho que ustedes lo checaran en la tarja o en el lavamanos, cuando de repente abrían la llave a una apertura grande, o sea, la totalidad de la llave, y vamos a ver que ese flujo de agua se volvía turbulento. No, el número de Reynolds nunca va a ser una constante. Bueno, va a ser una constante, por así decirlo, mientras tú mantengas las condiciones de densidad del diámetro de tubería y velocidad del flujo, o fluido, perdón, y la viscosidad. Si tú cambias de repente, el ejemplo de aquí de la tubería, cambias y ya tiene un diámetro distinto, que de repente sigue con esto, aquí tendremos un Reynolds 1, por así decirlo, y aquí tendremos un Reynolds 2. Entonces, te fijas, no es constante. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones. Pero el número de Reynolds lo que nos sirve para lo principal que fue hecho es para clasificar los flujos de un fluido. Entonces, aquí, como les digo, es lo que nos describe es cómo se mueve ese fluido a expensas de su viscosidad. Y para ello, pues necesitamos conocer su densidad, el diámetro de la tubería, la velocidad de lo que es el fluido y su viscosidad. Eso es lo que necesitamos conocer para conocer el número de Reynolds. Hay muchos números que se usan en lo que es fenómeno de transporte, termodinámica y otros tantos que es la hidrodinámica. Entre ellos, pues tenemos el número de Pran, número de Knudsen, número de Reynolds, entre otros tantos números adimensionales que vamos a usar. Cada uno se calcula de una forma distinta, pero son números que nos indican de un comportamiento de los fluidos. Entonces, con este número de Reynolds, como les digo, lo que vamos a ver es cómo se comporta ese fluido con condiciones de viscosidad y de diámetros de tubería, así como densidades. Y nos va a decir si un flujo es turbulento o es laminar, como ya hemos visto en las definiciones, que en el caso del flujo laminar, pues vamos a tener ese flujo que va a estar hecho como en laminitas, que es también cuando abrimos la llave un poquito, o sea que no le abrimos tanto la llave, pues vamos a ver que sale, y si lo vemos a contraluz se ven literalmente es como si fueran laminitas esa agua. Entonces, ahorita vayan haciendo su apunte a esta diapositiva y en cuanto terminen me dicen para seguir platicando de qué es este número de Reynolds y cómo lo vamos a calcular.
Muy bien, entonces vamos continuando ahorita con esto. Aquí en esta diapositiva vemos mejor explicado qué es el número Reynolds. Nos dice, es un número dimensional utilizado en mecánica de fluidos para diseño de reactores y fenómeno de transporte que caracteriza el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o modelo turbulento. Nos indica la pérdida de energía por efectos viscosos. Si el número de Reynolds es bajo, ¿qué nos indica? Nos indica que las fuerzas viscosas son grandes en comparación con las inerciales. Y si el número de Reynolds es alto, nos indica que las fuerzas inerciales son más grandes que las viscosas. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si un número de Reynolds es alto, va a tener un comportamiento turbulento. Mientras si un número de Reynolds es bajo, va a tener un comportamiento laminar. Pero aquí entra la pregunta clásica. ¿Qué tanto es tantito, no? ¿Cómo podemos considerar que es un número de Reynolds bajo y cómo vamos a considerar que un número de Reynolds es alto? ¿Alto con respecto a qué o bajo con respecto a qué? Es aquí donde vamos a empezar ya a ver la importancia del número de Reynolds y vamos a tomar en cuenta el por qué debemos hacer una clasificación. Que sin embargo, aún así, cuando ahorita vamos a hablar de una clasificación, no existe como tal la clasificación que sea, eh, por ejemplo, mundial o que todos reconozcan del número de Reynolds. Existe de diferentes literaturas donde consideran estos cambios entre lo que es un flujo laminar, flujo de transición y flujo turbulento, que están en rangos distintos dependiendo de la bibliografía que chequemos. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si quieren, pongan estas observaciones que están un poquito más condensadas sobre nuestro número Reynolds.
No te preocupes, Carla, no hay problema. Yo sé que sí sucede mucho eso y ahorita, de repente con el ambiente es todo lluvioso más. Muy bien, Brandon. Excelente, Luis. Pues entonces, ahorita continuamos con esto que es el número de Reynolds. Y aquí es donde vamos a ver algo interesante, que es el experimento del número de Reynolds, donde pues Reynolds hace un experimento que decía, o él suponía, que la velocidad del flujo tenía mucho que ver con esta aparición de turbulencia. ¿Por qué? Porque de repente él en un río notó que al dejar caer un objeto, veía mucho lo que era el movimiento de este objeto que caía en el río. Y él supuso que pues eso se debía a la superficie del río. Entonces se le ocurrió poner una tubería literalmente de cristal en donde pues colocaba un fluido que era una tinta para ver cómo se comportaba dependiendo la velocidad a la cual se recorría este fluido, o sea, la velocidad de flujo. Sin embargo, él tuvo más curiosidad y también cambió el ancho de la tubería, así como la viscosidad, y vio los efectos de todos estas variables en lo que era el flujo, y definió tres tipos de flujo. Flujo laminar, el cual se iba a colocar o comportar como una línea. El turbulento, en el cual íbamos a tener ya esta aparición de vórtices y mezclado, e iba a haber uno intermedio que iba a llamarse transición. ¿Por qué transición? Porque tenía un intermedio entre estos dos, una línea recta donde de repente empezaba a comportarse de una forma un poco turbulenta. Entonces, no te preocupes, Daira, no hay problema. Entonces, con esto, pues Reynolds determinó que todo esto tenía una relación y fue lo que determinó como el número de Reynolds, donde pues teníamos una interacción entre esta fuerza o velocidad del flujo y la viscosidad. ¿Cómo pudo determinar que entre mayor o menor fuera la viscosidad iba a cambiar el número de Reynolds? Pues lo vio con esta experimentación. Primero, colocó velocidades de flujo bajas y vio que el comportamiento era laminar. Después fue aumentando esa velocidad y encontró que a velocidades altas se convertía en turbulento. Sin embargo, a velocidades medias, por así decirlo, encontraba estos comportamientos que pues no terminaban de ser turbulentos, pero no eran laminares, a lo cual llamó transición. Entonces, él empezó a imaginar que al momento que hubiera un cambio de la tubería no iba a haber cambios en cuanto a estos comportamientos. Sin embargo, él
puso una velocidad constante, pero colocó diferentes tuberías y encontró que el diámetro de la tubería también tenía mucho que ver. Cuando teníamos tuberías pequeñas o de diámetros pequeños, íbamos a encontrar que el comportamiento era laminar. Sin embargo, si nosotros aumentamos drásticamente ese diámetro de la tubería, encontramos que se iba a convertir en un flujo turbulento, quedando en diámetros medios también en una transición. Sin embargo, él pensó, pues si esto hace la velocidad y el ancho de tubería, pues también hará lo mismo la viscosidad, pero se encontró con algo totalmente contrario, donde veíamos que conforme aumentaba la viscosidad, se trataba ahora de lo que era un flujo laminar, mientras que si esa viscosidad disminuía, se trataba de un flujo turbulento. ¿Esto por qué? Recordemos que la viscosidad es el impedimento a que fluya este fluido. Por lo tanto, al impedirle que fluya, va a disminuir su velocidad y por lo tanto va a tener un comportamiento laminar. Entonces, líquidos o fluidos muy viscosos no tendrán un comportamiento turbulento, ya que necesitan tener una velocidad muy grande para poderlo desarrollar. Y por esta razón es por la que empezó a ver lo que era la ecuación que describía todo esto, donde intervenía la densidad, intervenía el diámetro de la tubería, que te lo voy a poner así, e intervenía también la viscosidad, así como otro factor que nos falta, que está aquí descrito, y es la velocidad del fluido, que es esta parte más importante y por lo que se comenzó a hacer esta investigación. Entonces, el número de Reynolds se define de esta manera por medio de la investigación que se realizó. Entonces, vayan haciendo sus apuntes y ahorita continuamos con esta explicación. No, pero el flujo
Excelente, Luis. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se ve realmente esto del flujo turbulento y flujo laminar, porque de repente nada lo vemos en dibujitos, pero ¿cómo es que se ve en la vida real? Ahorita vamos a checar este video donde nos presentan diferentes circunstancias en las cuales este comportamiento de lo que es el flujo turbulento y flujo laminar, vamos viéndolo. Ahí está. Entonces, ahorita vamos a checar. Digo, no tiene sonido, pero es para que veamos. El flujo laminar, como dijimos, son como si fueran laminitas, mientras que el turbulento va a tener ciertos vórtices. Exactamente, Luis. Cuando revientan las olas, ahí estamos hablando también de flujos turbulentos. En los laminares, se fijan, tienen de repente cierta distorsión, pero terminan siendo líneas que son casi rectas. Mientras que el flujo turbulento, pues ya vimos que era convectivo, o sea, que iba a hacer que se mezclara. Aquí vemos que simplemente el flujo va haciendo turbulencias en su interior y así como remolinos que van a realizar un mezclado de las sustancias. Por eso es que al final vemos que ya todo se está combinando este flujo con lo que ya se encontraba en la cámara. Aquí, como vemos, nos muestra un número de Reynolds que si es menor a 2000 será un flujo laminar. Sin embargo, como les digo, esto dependerá de los autores. Otros consideran que si el número de Reynolds es menor a 2300 es un flujo laminar. Otros menor a 2400. Entonces dependerá mucho de la literatura que estemos checando. Aquí también vemos que nos dice que es un flujo turbulento, se encuentra con un Reynolds mayor a 4000, pero la literatura también vamos a encontrar cuando es mayor a 4300 o 4400, dependiendo los libros que estemos revisando. Pero por encima de ya estos valores encontraremos que es un flujo turbulento. Cuando se encuentra entre ambos valores, que son los 2000, 2300 y 4000 o 4300, será un flujo de transición. Fíjense aquí todas las líneas que se empiezan a dibujar. En la anterior veíamos que eran así líneas que se pueden decir curvas muy bien elaboradas. Sin embargo, aquí se ven como si fueran ondas, como si fueran distorsiones. Entonces, eso es lo que nos explica, o más bien nos identifica, el flujo turbulento.
aquí se fijan, entonces, al momento que es un flujo turbulento, hay una mayor mezcla de esto. Tenemos aquí que simplemente el líquido caliente, pues sale en gran parte sin hacer lo que es una transferencia de energía. ¿Por qué? Porque se realiza hasta un punto más lejano, a diferencia de lo que era esta mezcla en un flujo laminar. Déjenme ver, aquí está, donde veíamos que simplemente en la entrada ya se realizaba ese mezclado. Y pues aquí es el comportamiento que vemos simplemente de lo que era flujo laminar y flujo turbulento. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto en videos anteriores, donde pues observábamos el comportamiento de lo que era un flujo laminar y un flujo turbulento, cuando vimos esta diferencia del comportamiento de los flujos. Y pues nos explicaban aquí que el flujo laminar, el flujo turbulento no solamente eran considerados en los líquidos, sino también en los fluidos, y eran utilizados mucho en la ingeniería aerodinámica, tanto en autos, aviones, como en otras ramas para lo que era el desarrollo de nuevas tecnologías. Y esto hace aumentar la fricción de la superficie. Por eso las capas límite turbulentas dan como resultado un arrastre notablemente mayor que las laminares. Y las capas límite en los aviones y barcos grandes son en su mayoría turbulentas. La fricción de la superficie representa la mayor parte del arrastre que experimentan. Para empeorar las cosas, las capas límite laminares pueden convertirse en turbulentas por pequeños obstáculos o superficies rugosas. En la práctica, significa que las superficies lisas y limpias disminuyen mucho el arrastre y ahorran combustible. Si tu automóvil está muy sucio, el consumo de combustible será mayor a que si estuviera limpio. Por eso su uso más notable es en fuentes decorativas. Apela a tu deseo de orden, pero el mundo, como la turbulencia, es desordenado. Por eso, personalmente, prefiero la riqueza y la imprevisibilidad del flujo turbulento. No, pero el flujo... Bien, entonces acuérdense de este video que ya lo vimos hace unas clases, de lo que nos hablaba era la diferencia entre un flujo laminar y un turbulento, donde nos describía que la presencia de flujos turbulentos era en la mayoría del universo. Sin embargo, los laminares que nosotros podemos describir se encuentran en muy pocos lugares. Por ello es que es una de las partes más importantes en cuanto al estudio de las ciencias, que se ha tratado de describir lo que es el comportamiento de un flujo turbulento, ya que se puede decir que se conoce, pero no es descrito de una forma adecuada matemáticamente, ya que las pocas matemáticas que existen para un flujo turbulento no son aplicables a todos los sistemas. Entonces, aquí es donde vamos a ver que el número de Reynolds lo podemos considerar que es laminar cuando está en un rango menor a 2000 o 2300, dependiendo de qué bibliografía chequemos, así como uno de transición va a estar entre los 2000 o 2300 y los 4000, o inclusive en otros le ponen como 4300, pero eso va a depender de la bibliografía que estemos checando. Y un número de Reynolds mayor a 4000 o 4300, pues será considerado como flujo turbulento. Y pues ya vimos que existen capas límite laminares y capas límite turbulentas, que lo que nos dicen es cómo se va a generar una capa en donde no va a tener un efecto ese flujo. Por lo tanto, aquí sería que estuviéramos teniendo esta capa donde no va a tener ese efecto, y en las turbulentas, pues se va a volver más pequeña esa capa. Por lo tanto, esto es el hecho por el cual nosotros vamos en el carro y aunque le aceleremos y está lleno de polvo, vamos a llegar a un lugar y va a seguir lleno de polvo. No es que porque le pegó el aire se empieza a espolvar, sino imagínense qué padre, ¿no? Dejamos el carro y de repente se polvea todo y ya simplemente con estarle pisando en la carretera quedaría limpio. Pero no es así, porque se empieza a crear esta capa límite, la cual impide que ese polvo que quedó en la superficie pueda ser eliminado. Entonces, en la capa límite de un
flujo turbulento va a existir un espesor más pequeño. Y pues todo esto nos ayuda también a lo que es la aerodinámica, porque describe diferentes comportamientos, el que sea un flujo laminar o un flujo turbulento. ¿Qué otras cosas vamos a tener en este caso? Vamos a tener que en un flujo laminar, pues estaremos teniendo el comportamiento que ya estábamos describiendo en clases anteriores, donde vamos a tener una velocidad máxima en el centro y una velocidad mínima en las partes pegadas al tubo. Pero va a ser notoria la diferencia entre esta velocidad mínima y la velocidad máxima, debido a que cada, por así decirlo, escalón que vayamos bajando en cuanto a lo que sería este radio, va a representar una velocidad máxima, una velocidad más alta. Sin embargo, en el caso de un turbulento, este pico no será tan notorio. Se fijan aquí, la distancia entre uno y otro es más pequeña. ¿Por qué? Porque tiene este efecto de distribución. Al ser la capa límite más pequeña, pues es menos notoria esta pendiente. Entonces, se fijan, la pendiente aquí, pues es más pequeña que esta otra. Entonces, es el comportamiento de un flujo laminar y un flujo turbulento. Si quieren, aquí anoten esta parte de la clasificación, poniendo como aclaración que esto lo vamos a manejar dependiendo la bibliografía de la cual estemos hablando. Sin embargo, pues van a rondar esos parámetros. Excelente. Entonces aquí ya empezamos a ver las clasificaciones del número Reynolds, que nos empiezan a explicar cuándo es que sucede esta transición, pero recuerden que no es solamente una transición la que tenemos, sino que son dos transiciones, de laminar a transición y de transición a turbulento. Son esas dos transiciones las que van a existir para que cambie el flujo. Entonces, esto es lo que observamos en ese tipo de flujos laminares y turbulentos, cuando tenemos el efecto de una ala. Tenemos un flujo laminar que de repente, por el hecho de la inclinación de esta ala, se va a transformar en uno turbulento. También en el caso del cigarro o de las velas podemos ver mucho este efecto. ¿Por qué? Porque de repente está prendido y vemos que va un flujo laminar que se puede extender mucho y se transforma después en turbulento, pero tiene una sección también de transición. Y pues en el experimento de Reynolds lo que vemos es esto.
Flujo laminar se ve simplemente una línea casi recta. Flujo de transición vemos que hay ondulaciones en esa línea y turbulento vemos que ya existen vórtices en el interior de lo que sería esta tubería. Así también, pues, en el efecto de los autos y su aerodinámica, vemos este hecho de que se transforma ya en un flujo turbulento al final del auto. ¿Para qué? Para causar un mayor agarre, ya que si no, pues tendería la parte de atrás a desprenderse del suelo. Entonces, aquí está el hecho de por qué necesitamos que sea un flujo turbulento y que con esto, pues, compense ciertos diseños de la aerodinámica. Entonces, por eso es que vemos en eh, ahorita se me olvidó cómo se llama, la cámara de flujo que es en la cual se experimenta, pero aquí vemos líneas laminares que terminan siendo pues algo turbulentas en lo que es el final del auto. Así también lo podemos ver con este cubo que también tiene el mismo efecto. Así también, pues en la aerodinámica encontramos muchas cosas que nosotros nos imaginaríamos que entre más curvos los autos, pues serían más aerodinámicos, pero no todas las ocasiones pasa lo mismo. Y eso es lo que pasa con algunos autos. Ahorita no recuerdo bien el modelo de un Nissan, que su diseño es más cuadrado. Sin embargo, obtiene por ese diseño también una mayor aerodinámica, tiene mayor estabilidad y agarre. Entonces, aquí vemos que juega un papel importante la geometría y no tanto los estándares que nosotros manejamos, concebimos sobre lo que es esa geometría que tiene que estar establecida. Por lo tanto, aquí vemos que el número de Reynolds no es solamente aplicable a lo que son fluidos o lo que son líquidos, sino que son también hacia los objetos que interactúan con estos fluidos. Y esta pues es una de las grandes importancias del número de Reynolds, porque con él pues vamos a estar averiguando y usando todo esto. Entonces vamos a hacer ahora sí un ejercicio sobre este número de Reynolds que ya tanto hablamos. Nos dice, una tubería de 4 pulgadas de diámetro conduce 0.2 pies cúbicos por segundo de glicerina, donde tenemos aquí esta SG. ¿Y qué era esta SG? ¿Se acuerdan? No, no era superficie. Acuérdense que ya la habíamos usado. Y tenía que ver con la densidad. Profe, ¿se refiere a la gravedad específica? Fluidos normales, no. Era gravedad específica, recuerden. ¿Y la gravedad específica cómo se definía? Ustedes díganme. ¿Cómo le Como íbamos a la definir? gravedad de un fluido X entre la densidad del agua. Ay, otra vez, disculpen, si no escucho, pero es que se me hace raro porque de repente sí escucho a algunos y otros no. Déjenme entonces, no escucho, de una disculpa. Déjenme, volver a cargar la página porque se me hace muy raro eso. Fíjense que desde la clase pasada ya ven que oía unos y otros no. Déjenme, vuelvo a cargarla y ahorita seguimos con esto.
A ver, muchachos, traten de hablarme ahora sí. Ya, profe. Sí, ahora sí. Una disculpa que les digo, está muy raro eso. No, no se preocupe. Muy bien, ahora sí. Entonces me decían, ¿Qué era la densidad de un fluido X entre la del agua? exactamente, va a ser la densidad de un fluido X, que puede ser cualquiera, entre la de el agua. Por eso es importante que sepamos la del agua, porque de aquí lo podemos obtener. Entonces, vamos a tener que en esa tubería de 4 pulgadas de diámetro se conducen 0.2 pies cúbicos por segundo de glicerina, que tiene pues una gravedad específica de 1.26, y todo esto ocurre a 100 grados Fahrenheit. Y nos pregunta, ¿el flujo es laminar o turbulento? Pues el número de Reynolds en algunas literaturas que va a ser así como muy chafas, vamos a encontrar que viene representado como NR. Eso no es casi común, pero lo pueden encontrar. Lo más común siempre es que venga como RE. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que hagamos esta? Vamos a necesitar primero, aquí fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos por una parte esta Q, que si se acuerdan significa caudal. ¿Y cómo definimos un caudal? Pues va a ser un volumen que estamos desplazando en un tiempo determinado. Entonces, aquí lo importante es que conozcamos cómo se define caudal, que es una área por una velocidad. Porque recuerden que la velocidad son cuánta distancia recorremos por un tiempo. Y si eso lo multiplicamos por una área, pues tendremos ya un volumen recorrido por un tiempo determinado. Entonces, tenemos que tener esta fórmula primero para obtener el área. Una vez que tenemos el área, que sabemos que en el caso de una tubería, pues es un círculo, que es pi por radio al cuadrado, vamos a tener que esa área con el radio, porque aquí tenemos que la tubería tiene un diámetro de 4 pulgadas, por lo tanto su radio será de 2 pulgadas, vamos a obtener que esa área estaría dada en pies. Ese es el ejemplo que sacamos para poder utilizar la información de lo que sería este caudal, porque recuerden que el caudal está en pies. Entonces, la velocidad, despejándola también de aquí, tendríamos que es igual al caudal entre una área determinada. Ya tenemos al caudal que nos lo dan aquí y tenemos el área que acabamos de sacar. Por lo tanto, aquí obtenemos la velocidad para lo que es nuestra ecuación de Reynolds. Entonces determinamos que es 2.29, porque sería la división entre 0.20 pies cúbicos entre 0.87 pies cuadrados, porque es una área, por eso son cuadrados y acá cúbicos. Y la velocidad estaría dada en pies por segundo. Entonces ya tenemos primero la velocidad. Necesitamos para el caso de Reynolds, dependiendo de qué tipo de viscosidad contemos. Aquí para la viscosidad la que nos dan es la dinámica. Entonces, si volvemos unas diapositivas, tenemos que la viscosidad dinámica es esta. La viscosidad dinámica se trata de esta ecuación que nos da la densidad por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad. Si fuera la viscosidad cinemática, necesitaríamos esta otra, donde no estamos considerando a la densidad. Entonces, regresando con todo esto, vamos a ver qué ecuación vamos a implementar. Y aquí es lo que vemos, como tenemos la viscosidad dinámica, que es mu, vamos a implementar la ecuación que nos dice mu, bueno, densidad por diámetro, por velocidad. Ya contamos con el diámetro, ya contamos con la velocidad, necesitamos la densidad. Pero esa densidad, ¿cómo la podemos obtener? Pues sería la gravedad específica por la densidad del agua
por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad. Así quedaría nuestro número de Reynolds definido para poder hacer uso de él. Entonces, al sustituir los datos, pues aquí estamos metiendo lo que sería unos valores que nos está dando aquí directamente. Aquí ya se sacó lo que sería esa densidad, que es simplemente pues tomar en cuenta la densidad del agua con la gravedad específica de lo que se refiere a la glicerina. Aquí si se fijan es 1.94 slugs por pie cúbico y esto lo multiplicamos por 1.26. Vamos viendo cuánto nos da de valor. Entonces, 1.94 por 1.26 y nos da ese 2.44 que aparece ahí, que son slugs. Entonces, vamos haciendo lo que resta de las transformaciones y hasta ahorita ya tendríamos esta parte de densidad, que sería el resumen de estas dos partes. El diámetro, pues lo tenemos ya también en pulgadas, que tenemos que transformarlo en lo que sería esta parte de pies, que ya está aquí también transformado, punto 332, y ya entonces tendríamos velocidad, diámetro y tendríamos lo que es la densidad, que aquí están descritos, punto 333, que es el diámetro, 2.44 slugs por pie cúbico, que se trata de la densidad, y tenemos finalmente 2.29 pies, que es la velocidad, pies por segundo, y la densidad, la viscosidad estaría dada de la siguiente forma, donde tenemos aquí viscosidad, que es 7.5 por 10 a la menos 3 libras entre segundo por pie cúbico. Eso sería lo que estaríamos obteniendo aquí para nuestra ecuación, que sería esta mu. Ahora, si empezamos a analizar lo que es las unidades para ver la consistencia, pues pies, aquí estaría eliminando a este 3, pues quedaría como un cuadrado que al multiplicarse por este otro pie, quedaría como un pie, ¿cómo llamarlo? Lineal. Pero aquí estamos teniendo otros pies que ahorita veremos que se transformarían por medio de lo que son las libras y los segundos pues estarían eliminándose aquí con estos de arriba. Entonces eso pues nos termina dando las definiciones de slugs. Ahorita les digo cómo está dado esa unidad. Permítanme más porque ahorita se me fue cómo se definen slugs a libra. El slug, pues una medida de masa y pues nos representa libras. Va a tener una transformación y un slug, aquí se lo voy a poner, es igual a 32.17 libras. Entonces, ahí simplemente pues es donde estaríamos teniendo esas transformaciones y pues se convertirían en lo que es un número dimensional. Aquí nada más déjenme ver porque algo estoy poniendo mal de las unidades. Libras por pie cúbico, sí está bien. Pies está bien. Pies por segundo también. Viscosidad. A ver, déjenme ver, la viscosidad es la que no me cuadra ahorita.
Sí, esta es la que está mal. Aquí, para viscosidad, déjenme ver nada más el loop por pie segundo. Este es por pie segundo. Es el que está mal. Entonces, aquí si viéramos, estaríamos teniendo la eliminación de este, quedaría lineal, y aquí también se eliminaría. Entonces, lo único que está mal aquí de las unidades es la viscosidad. Entonces, aquí la viscosidad de este no es cúbico, es simplemente una unidad lineal. Eso es lo único que estaría mal, por eso es de que no cuadraban las unidades y no quedaban adimensional. Entonces, se fijan, slugs tiene que ver con libras, tendríamos que hacer ahí una transformación, 2.44 por 32, 2.44 por 32, y serían alrededor de 78. Entonces, 78 libras, aquí le estaríamos quitando y le pondríamos 78 libras. Ahí entonces sí quiero que estén checando las unidades. ¿Por qué? Porque van a ser las que más problemas nos den. De repente, como en este problema, se fijan, son unidades inglesas y las mencionan de diferentes tipos. No es de que solamente se usen así como que los normales. Aquí vemos los slugs, que ya es una unidad de masa, que pues no es muy común, pero que se está usando. Y por lo tanto, pues tenemos que ver toda esa relación. Entonces, vamos viendo cuánto nos da de respuesta. Y aquí tendríamos ese valor de 78.22, por así decirlo, por 0.332 por 2.29 entre 7.5 por 10 a la menos 3. Déjenme eliminar esto y ponerle aquí menos 3. Y en esta manera estaríamos resolviendo y nos quedaría de 7.929.29, que es lo que aquí nos está dando. Aquí se está haciendo la transformación de los slugs en libras. Entonces, este es mi número de Reynolds. Y con ese número de Reynolds, ¿qué tipo de flujo tengo? Ustedes díganme qué flujo voy a tener con ese número de Reynolds. ¿Sí? Exactamente, sí, pues es muy parecido. Ahí nada más hay que checar por las unidades que estamos usando, porque como son muchas transformaciones, podemos estar perdiendo ciertas cifras significativas. Sería el único problema que se vería. Pero, pues sí, les voy a poner así números en el examen que pues sí tengan cierto rango de lejanía para que no haya esa confusión. Exactamente, es un flujo turbulento porque estamos hablando que está por encima de los 4.500 inclusive, entonces es meramente un flujo turbulento. Eso es lo que está pasando con este flujo. Entonces estamos viendo aquí cómo se está calculando el número de Reynolds. Tenemos que ver cuál de las dos ecuaciones vamos a usar para calcular el número de Reynolds, porque si tenemos viscosidad dinámica, pues vamos a utilizar esta que tiene que ver con la densidad. Si tenemos viscosidad cinemática, utilizaremos la que viene ahí arriba, que nos dice que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Entonces tenemos que checar esto solamente para saber qué decisión tomar sobre cuál ecuación utilizar en Reynolds. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, pero aquí tienen que ver muy bien. ¿Por qué? Porque nos están dando un caudal. Aquí entonces tenemos un caudal. Por lo tanto, para el caudal necesitamos obtener la velocidad. Por eso es que hicimos primero el determinar el área. Con el caudal ya determinamos la velocidad y ahora sí podemos implementarla en nuestra ecuación de Reynolds.
Aquí no sé si tengan alguna duda de cómo se procedió. Digo, aquí ya viene la forma, que primero fue el caudal. Este es 1, este es el 2, aquí 3. La densidad del 4, ya sustituimos con esta número 5. Y pues finalmente aquí también llevamos a esa transformación de slugs para determinar la densidad. Aquí recuerden que este es lineal, no es cúbico. Y pues de esa forma es como, no, este sí es cúbico, perdón, me confundí con la viscosidad. Y al final de cuentas, pues hacemos también una transformación aquí. Entonces este sería más bien el 5 y este el 6. Hacíamos una transformación de lo que eran los slugs a libras. Aquí destaquen esta fórmula de caudal. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar utilizando mucho eso. No solamente aquí en Reynolds, lo vamos a utilizar también en Bernoulli. Entonces, esa sí tiene mucha importancia, lo que es el caudal. El valor del área, ahí acuérdate que lo que estamos haciendo es transformación de pulgadas a pies. Por eso es que tenemos aquí el diámetro y esto lo tienes que dividir entre 2. Déjame sacar la calculadora. Entonces, aquí, acuérdate que tenemos punto 332 entre 2. Ya tenemos ahora el radio. Y ahora tenemos que multiplicarlo al cuadrado. Y ahora multiplicarlo por el valor de pi. Entonces, aquí nos da que esa área es igual, de veras, ahorita que lo mencionas, nos da distinto. Déjenme checar aquí qué pasó.
Tienes razón, Luis. Déjame checar igual cuál es el problema de aquí. Bien. Mm. A ver. Mm. No, sí da. Ujú. Sí. Sí, es lo que estaba viendo, como que le apreté otra cosa hace ratito, pero no, ya sí me dio. Por eso estaba checándolo. Mejor corroborar. Pero bueno, entonces ya vimos que sí nos da esa área, que son los .087. Aquí se redondea. ¿Por qué? Porque queda 56. El 5 pues se va a convertir en 6, que al igual a cortar a 3 cifras lo redondearíamos. Por eso es que sale esa diferencia solamente. Excelente. Muy bien, Brandon. Entonces ya vimos aquí aplicación de número Reynolds. Ya vimos aquí la aplicación directa del número de Reynolds, cómo determinar qué tipo de flujo es. Y aquí vamos a identificar algo. Si nosotros dijimos que conforme disminuía la viscosidad, también aumentaba el número de Reynolds, y conforme aumentaba la viscosidad, disminuía el número de Reynolds, pues vamos checando si realmente esto está sucediendo. Vamos entonces a ver aquí con nuestra calculadora que ya tenemos este valor. Déjenme borrarlo, el dato. Y tenemos .332 por 78 por 2.29 entre, ahora la viscosidad que vamos a hacer, vamos a aumentarla y tenemos que tener una disminución del Reynolds, que pues esto sí es lógico, pero vamos comprobándolo. Entonces digamos que tenemos 7.5 por 10 a la, no le vamos a poner menos 3, le vamos a poner a la menos 2. Déjenme por menos 2, ahí está. Y veamos qué respuesta tenemos ahora. Y tenemos que bajó drásticamente, o sea, estamos hablando de que disminuyó 10 veces este número de Reynolds. Ahora ya se trata de un flujo que es totalmente laminar. Déjenme ver si no es alguna equivocación. Está bien, está bien. 2.29 está bien. Sí, se fijan, simplemente con aumentar la viscosidad, que aquí estamos hablando que la aumentamos también 10 veces. Entonces estamos teniendo también esa reducción. Entonces aquí estamos comprobando que realmente vamos a tener un cambio en el número de Reynolds y por lo tanto un cambio en el tipo de flujo que estoy manejando.
Excelente. Entonces, aquí ya tenemos lo que nos refiere al número de Reynolds. Y pues aquí vemos otro ejercicio que es lo mismo. Nos dice, calcula la velocidad mínima del flujo en pies por segundo y metros sobre segundo cuando circula agua a 160 Fahrenheit en una tubería de 2 pulgadas de diámetro y el flujo es turbulento. Aquí se fijan, nos dice que cuál sería la velocidad mínima para que fuera un flujo turbulento. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo inverso. Sabemos que el número de Reynolds para turbulento aquí lo estamos considerando en 4000. Por lo tanto, mi número de Reynolds, que yo lo tengo definido como la densidad por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad, esto va a ser igual a 4000. Y voy a sustituir todos los datos que necesito, pero el que yo quiero saber es velocidad. Por lo tanto, despejo velocidad, me quedan 4000 por la viscosidad entre densidad por diámetro. Y ahí yo tengo que obtener esos datos. Por lo tanto, con todo esto que hago, voy a obtener mis resultados. Si se fijan, ya me está dando las condiciones del agua que dice que a 160 Fahrenheit. ¿Por qué me lo da a 160 Fahrenheit? Para que yo encuentre cuál es su viscosidad a esa temperatura. Me da el tamaño de la tubería, 2 pulgadas, pues ahí voy a sustituir ese dato de 2 pulgadas. Y me dice ya que es turbulento, ya lo puse. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito colocar? Aquí se fijan, me está dando, pero la viscosidad cinemática. Entonces, esto lo tendría que resumir en esa viscosidad cinemática. Y por lo tanto, este valor es el que va a ir ahí. Y se fijan, ahorita ya tengo entonces todos los datos. Simplemente tengo ahora sí que hacer esta solución y quedaría todo resuelto. Aquí esto es transformarlos en pies, que ya tendría 0.166 pies. Y ahora sí tengo que resolver. Entonces, fijan, yo no conozco ciertos datos, pero los voy a obtener. Que lo que quiero saber es cuál es la velocidad mínima que necesito para que sea un flujo turbulento. Y eso lo voy a conseguir por medio de este número de Reynolds. Entonces, aquí ya me está diciendo que mínimo yo necesito 0.1055 pies por segundo para que se cumpla que es un flujo turbulento. Entonces, aquí ya saben cómo obtener también ese dato. No tengan dudas en esto. No, profe, todo claro. Excelente. Muy bien, entonces, este sí, cópienlo y pónganle cómo se fue resolviendo, porque de esto puede venir un problema del cual nos pide pues esa velocidad mínima que necesitamos para desarrollar el flujo turbulento. Y ahorita ya en los minutos que restan vamos a ver algo de teoría. La siguiente clase pues también vamos a ver teoría y vamos a repasar los temas anteriores que pues ya como hemos visto no son tan difíciles. Aquellos que van a ser un poquito más laboriosos pues es obtener el rotacional, la divergencia y pues eso es lo que tiene un poquito más de talacha como dicen, pero de ahí en más todo está tranquilo. Profe, ¿ya Sí, tiene fecha para el examen? sí, el examen va a ser el día 29, o sea, el martes de la próxima semana. Ah, ok. Gracias. ¿Vamos a hacer algún tipo de repaso antes o algo así? ¿O nada Sí, más vamos a ahorita, ver temas?
No, sí, ahorita vamos a ver ahorita una teoría y la siguiente clase pues vamos a ver el repaso de los problemas que ya hemos visto anteriormente. Esto todavía del número de Reynolds, que no es tan difícil, nada más que hay que checar las cosas. También va a venir en el examen, digo, está fácil, pero sí para que chequen bien estos problemitas. Ok, gracias, profe. Sí, exactamente, aquí habría todavía que pasar de pies por segundo a metros sobre segundo. Entonces ahí hay que hacer la transformación para tener de pies por segundo a metros sobre segundo. La viscosidad, ¿de dónde se sacó? Se sacó de esta parte que viene dada en tablas, que esa información pues yo se estaría dando. Y aquí es la que nos muestra que son estos pies por segundo, por así decirlo, 4.38 por 10 a la menos 6 pies por segundo. Esa es la viscosidad. Pero ahí está determinada pues para el agua a 160 Fahrenheit. Y esa es la cinemática. Ahí es donde se sacó, simplemente el problema te lo da. No hay de qué ese sea.
Esa sería la respuesta en metros sobre segundo. Ya más en la transformación, ahí vienen de metros a pies, ya nada más tienen que hacer la transformación inversa y les saldría esa velocidad en metros sobre segundo. Muy bien, ¿quedó listo eso? Profe, ya. Excelente, entonces vamos viendo de la guía de estudios, ya estuvimos checando un poquito, pero vamos viendo qué nos dice. Entonces recuerden, aquí las definiciones de fluido pues son sencillas. El fluido es una sustancia que se forma continuamente, o sea que se escurre cuando está sometido a un esfuerzo de corte tangencial, que recordemos que el esfuerzo de corte tangencial era el que se podía dar en un solo punto, o pues también se iba a dar en más de un punto, dependiendo el tipo de esfuerzo que estemos manejando, pero el tangencial ese iba a ser directamente en un solo punto. Y nos dice, la identificación de un material como fluido depende del estado y no del material en sí. O sea que no importa si es, por ejemplo, un elemento, un compuesto, etcétera, sino en el estado en el que se encuentre. Ya sabemos que los líquidos y gases son fluidos. Entonces, en esta forma se define el fluido por su comportamiento y no por su composición. Puede tener cualquier composición, pero se comporta como un fluido, o sea que tiende a fluir, pues literalmente es un fluido. Ahora, ¿cuáles son los niveles de descripción de los fenómenos de transporte? Recuerden que tenemos macroscópico, microscópico y atómico molecular. ¿Qué características tienen? Pues que el macroscópico va a poder ser descrito como una caja negra, o sea, imaginando todo lo que hay en su interior. Sin embargo, el atómico y molecular ya no nos podemos imaginar eso porque ya no queda mucho espacio al cual hacer alusión de que es una caja negra. En el caso del carácter representacional, pues se puede representar de mayor forma lo que es un atómico molecular que lo que sería un macroscópico. Y la complejidad también va a ser mayor en el atómico molecular debido a que las interacciones que tiene son bastantes, que no se pueden atribuir solamente a por así decirlo, ruido o errores, sino que tienen que ser precisos, ya que las moléculas que están interactuando y la cantidad tienen mucho que ver. ¿Cuál es su utilidad? Pues tienen una utilidad los macroscópicos muy amplia. Todo lo que vemos de los modelados climáticos, pues es eso, la utilidad de un nivel macroscópico. El crecimiento poblacional también es macroscópico. El comportamiento hídrico es macroscópico. Pero si nos vamos a lo atómico y molecular, necesitamos explicaciones fundamentales y son diseños específicos. Ejemplo, cómo interactúan las moléculas de hidrógeno y oxígeno para formar moléculas de agua. Eso sería específico. Ahora los ejemplos, pues para el macroscópico tenemos la rectificación en columnas, que ya saben que es una destilación, reactor de tanque agitado y la sedimentación, que son así ejemplos grandes, mientras que los microscópicos, pues tenemos ya reactores tubulares, que pues en este caso son en tubos que se están desarrollando reacciones,
absorción en columnas de relleno, que pues las columnas de relleno terminan siendo más pequeñas. Catálisis heterogénea, ¿qué quiere decir esto? Cuando se utiliza como un acelerador, lo que sería un sólido. La circulación de fluidos también es parte de del análisis microscópico o del nivel microscópico. El aislamiento térmico también es parte de ello. Y como atómico molecular, pues tenemos la estimación teórica de difusividad, las viscosidades y conductividades, radiación, fotoquímica y catálisis heterogénea, que esta también, al igual que la microscópica, pues va a ser el uso de sólidos como para fines catalíticos. Ahora, ¿qué es un sistema de referencia? Son sistemas de coordenadas respecto del cual estudiamos un movimiento. O sea que a partir de dónde vamos a verlo. Si de repente va cayendo algo, pues nosotros pongámosle que estamos ahí acostados en el piso viendo cómo cae, pero ahora si nos volteáramos boca arriba, pues veríamos que empieza a ascender el objeto. Eso sería a lo que nos referiríamos con un sistema de referencias. Y nos dice, según su estado de reposo o movimiento relativo, podemos clasificarlos en dos tipos: sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Los inerciales, recuerden que es cuando un sistema está fijo o en movimiento, mientras que el no inercial, que vemos acá abajo, es aquel que tiene una aceleración. Por lo tanto, al estar sometido a una aceleración, rompe esta clasificación de inercial, ya que su movimiento no va a ser constante, perdón, su velocidad no va a ser constante, sino que va a estar alterada cada cierto tiempo. Por eso es que es considerado como no inercial, no mantiene esa inercia, se ve afectado por una fuerza que hace que acelere. Luego, ¿qué es una fuerza? Pues una fuerza es una magnitud vectorial que define la razón de cambio del momento lineal entre dos partículas y sistemas de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando estamos jugando billar. Unas pelotitas se van moviendo y nosotros le pegamos a esas pelotitas que van en movimiento. Estamos alterando ese movimiento de la esfera por medio de lo que es una fuerza que está siendo pues por el impacto de la bola blanca. Entonces, según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o forma de los materiales. Si nosotros impactamos un auto con una fuerza, pues vamos a abollarlo o vamos a romper alguna de sus partes. Y esto es una alteración de ese material. Ahora, ¿cuáles tipos de esfuerzo vamos a conocer? Vamos a conocer a la tracción, la compresión, flexión, torsión, corte o cizalladura y pandeo. La tracción es cuando tenemos dos fuerzas que van en sentidos contrarios y hacen que este objeto se estire. La compresión, por el contrario, son dos fuerzas que van en sentidos contrarios, pero que se están uniendo en un punto y van a hacer que se comprima lo que es nuestro objeto. La flexión, a diferencia del pandeo, es aquella que actúa solamente en un punto y causa una curvatura. El pandeo, por su lado, es aquella fuerza que actúa en dos puntos y va a causar también una curvatura o flexión en lo que es la estructura. El corte o cizalladura es como cuando abrimos las cartas, en donde vamos a recibir dos fuerzas o cargas opuestas y van a tender a romper o cortar una estructura. Mientras que la torsión, pues es cuando nosotros exprimimos el trapo de la cocina. Ahí vamos a hacer una torsión y vamos a provocar un retorcimiento. Ay, una disculpa, aquí ya se movió. Listo. Ahora, ¿qué es la presión? Pues ya supimos que es una magnitud que define como la derivada de la fuerza con respecto al área, o es esa fuerza que actúa sobre una área determinada. En el caso de los gases, en un recipiente es el resultado de esa transferencia de movimiento entre todas las moléculas y las paredes, o sea que serían todos los choques que causan
las moléculas sobre las paredes del recipiente. El vacío, recuerden que es la presión del estado de un gas menor a la presión atmosférica. También puede medirse como el cero absoluto cuando hay ausencia total de movimiento. Por otra parte, la presión manométrica es la presión por encima de la presión atmosférica, tomando en cuenta como un cero lo que sería la presión atmosférica. Si hablamos de hidrostática e hidrodinámica, recuerden, hidrostática es cuando no hay movimiento del fluido o del líquido, mientras que la hidrodinámica es cuando ese líquido va a tender a moverse y va a interactuar con muchas cosas. La presión diferencial aquí hay que tener muy claro que es cuando se están comparando dos sistemas y no se toma en sí la presión que tiene cada uno en presiones absolutas, sino solamente la diferencia que representa uno con respecto al otro. Ya dijimos que la absoluta es la que toma desde el vacío absoluto hasta un punto específico y la atmosférica pues va a ser aquella presión que ejercen todos los gases que se encuentran en la atmósfera de nuestro planeta sobre un objeto. Y esta pues va a ir variando con respecto a la altura. Ahora recordemos que es un escalar, un vector, una matriz y un tensor. El escalar va a ser llamado también tensor de orden cero y es una cantidad que tiene una magnitud. Siempre va a ser una cantidad que tiene una magnitud. No va a tener dirección ni va a tener sentido. En cambio, un vector es aquel tensor llamado de orden 1 que tiene una cantidad, o sea, y una magnitud, así como una dirección y sentido. Y finalmente, un tensor de segundo orden, pues es lo que conocemos como una matriz. Y este contiene una cantidad con una magnitud y dos direcciones. Por eso es que tenemos filas y columnas. Entonces, las matrices las vamos a representar por letras mayúsculas, mientras que los componentes de la matriz las vamos a representar con letras minúsculas y dos subíndices, uno que nos indican las columnas y otro que nos indica las filas. Las partes del vector, recuerden, tenemos módulo, que es la magnitud que tiene, el sentido hacia donde se dirige, que es esta flechita que nos presenta, y la dirección es hacia dónde puede viajar. Imaginemos que tenemos una línea recta por donde puede pasar, o sea, la autopista por donde puede viajar. Y pues esto de gradiente divergencia, recuerden dónde proviene y hacia dónde va. Gradiente es un vector que indica en qué dirección aumenta y en mayor grado el valor de un campo, y es aquel en donde una función vectorial, bueno, más bien obtenemos una función vectorial a partir de una función escalar. Por otra parte, en la divergencia obtenemos un escalar a partir de una función vectorial. Y pues la divergencia pues nos indica si nacen o mueren ciertas líneas de campo. En este caso, si la divergencia es cero, pues no nacen ni mueren, ahí solamente están pasando, es un plano. Si son mayores a cero, la divergencia es positiva y significa que de ahí nacen líneas de campo. Si es menor a cero, significa que mueren líneas de campo y por lo tanto ahí es una divergencia negativa. En este caso, Kevin, van a ser alrededor como de 40 preguntas que va a ser teoría y van a ser 5 problemitas nada más. Eso es lo que va a constar el examen. Y pues ya sabemos que la rotacional lo que nos indica es qué tanta turbulencia hay en un fluido. Para eso van a tener alrededor 2 horas para que puedan realizar su examen. Por eso es importante que ahora sí estén muy a tiempo para que aprovechen todo el tiempo. Sí, así es, Enrique. Es lo que pues nos pone
nos ponen de requisito en cuanto a lo que es el examen. Entonces, ahí sí ni cómo discutirles, pero así va a estar el examen. No, no va, perdón, no va a ir al azar. Este va a estar acomodado, pero sí van a venir ahí